Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, nuevamente otro video de aporte informático indispensable que obviamente lo debes de obtener, ya lo sabes, el enlace abajo en la descripción. Como tal, estoy en mi dispositivo iOS porque como tal sin duda se ha liberado una nueva herramienta PDF Element Pro PDF Editor, un excelente editor de PDF aquí en tu dispositivo. Y ojo, voy a irme directamente al grano para que observes cómo es de sensacional esta herramienta. Obviamente el enlace va a estar abajo en la descripción. PDF Element, aquí directamente lo tienes, PDF Element Pro, ahí ya lo estás observando. Sin duda un excelente editor. Si ya bien es sabido que ya como tal de manera de software estaba sensacional, pues mira, ahora ya lo tienes en modo de aplicación, y una vez que ya tal cual lo instales, vamos allá porque sensacionalmente aquí está, tiene ya directamente las opciones ahí para iniciar sesión, las conexiones, los recientes, los favoritos. Acá tal cual puedes llevar a cabo algunos ajustes, algunas conexiones aquí con lo que es iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive. O sea, tiene prácticamente todas estas funciones. Sin duda la interfaz va a lo que va, y de hecho pues como tal voy a irme directamente al grano porque sin duda, como he repetido, es un magnífico editor aquí en el dispositivo móvil. Y bueno, obviamente los enlaces van a estar abajo en la descripción. Mira, por ejemplo, tiene algunas vistas acá. Por ejemplo, si quisieras ahí indagar, ahí localizar algún archivo, pues mira, básicamente lo tienes aquí. En estas opciones tienes crear una carpeta, crear PDF, aquí escanear algún archivo. Por ejemplo, si le damos aquí en archivo, por ejemplo, voy a llevar acá, imaginemos, voy a llevar alguna solicitud, algún archivo de documento que tenga. Por ejemplo, voy a llevar a este pequeño contrato que tenía ya desde hace mucho tiempo con esta empresa. Quiero que vean que, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué nos ofrece lo que es este sensacional PDF Element Pro. Déjame decirte que, por ejemplo, tienes algunas opciones como ya son clásicas, por ejemplo, la de poder acercar obviamente ahí directamente lo que es el archivo, poder obviamente editar el texto. Aquí, por ejemplo, editar cualquier frase que queramos. Ahí podemos editarla a nuestro propio gusto, a nuestra propia consideración. Obviamente yo estoy escribiendo tonteras, pero déjame decirte que puedes inclusive alargar ese texto, señalarlo, acomodarlo a tu propio estilo, tu propia referencia. Ya lo tendríamos ahí, por ejemplo. Obviamente ya lo podrías hacer de manera más pues colocada, más estructurada. Puedes darle aquí clic en editar. Puedes cambiar de hecho aquí formatos de lo que es el tamaño de la fuente, acá tal cual el tamaño, el color, el tipo de fuente. Acá podrías seleccionar cualquiera de ellos. O sea, te permite realizar todo directamente ya en lo que es hoy en día, claro que sí, lo que es básicamente dispositivos móviles. Y mira, por ejemplo, vamos ya que por ejemplo quiero agregar una imagen, también la puedes añadirlo aquí, lo que es una imagen, que quiero seleccionar algo, pues mira, puedes seleccionar, puedes rayar, puedes hacer prácticamente todo. Ya, por ejemplo, voy a irme acá, por ejemplo, mira, aquí lo tengo, le voy a dar acá en guardar, aquí me lo guarda. De igual manera puedo acá llevar a cabo lo que es una búsqueda. Por ejemplo, si quiero hacer una búsqueda aquí en lo que es el documento, pues mira, básicamente me localiza la página en la cual se encuentra lo que es esa palabra. O sea, está totalmente muy bien perfeccionada. Así es que ahí lo tendríamos. Mira, por ejemplo, acá ya, por ejemplo, lo que podríamos hacer también, básicamente tenemos aquí, por ejemplo, algunos comentarios, aquí marcadores. Acá, por ejemplo, también algo que me parece enriquecedor es esto de poder acomodar las diferentes páginas que tengamos ahí en tu documento. Muy sencillo, cuando tenemos seleccionado uno, le damos aquí en editar. Y mira, ya por ejemplo, yo puedo realizar esto y después puedo realizar esto de poder desplazar entre diferentes páginas. Y mira, ahí puedo llevar a cabo el acomodo perfecto, o inclusive puedo eliminar. Ahí puedo seleccionar algunas que yo no quiera, puedo eliminarlo a todo mi gusto, mi propia preferencia. Acá de hecho, inclusive lo puedo rotar, alguna de las páginas lo puedo rotar. O sea, puedo llevar a cabo esto de manera sensacional. Puedo llevar a cabo esto de extraer algunos archivos acá. También, claro que sí, tiene más opciones de copiar, agregar página en blanco, agregar de fotos, y le das directamente ahí. O sea, me parece algo elemental lo que es, pues claro que sí. Ahí por ejemplo están los PDF que están volteados, pero mira, está muy enriquecedor lo que es este PDF Element para dispositivos iOS, PDF Element Pro PDF Editor. Enlace va a estar abajo directamente en la descripción. Lo debes de tener, claro que sí, porque sin duda es muy fundamental. Mira, aquí te muestra por ejemplo información importante del PDF. Básicamente te muestra aquí guardar una copia. Acá lo puedes guardar directamente, le puedes dar a clic aquí, se guarda.
puedes llevar a cabo, configurarlo con una contraseña. También se puede escribir lo que es una contraseña, o sea, puedes hacer desde mucho, obviamente subirlo un email acá. Por ejemplo, si yo quisiera crear uno nuevo, pues mira, creo un PDF desde nuevo y mira, aquí tengo diferentes formatos, por ejemplo el de pintura. Acá por ejemplo puedo crear totalmente un documento nuevo, o sea, puedo realizar todo de manera sensacional, no pasa nada. Ahí lo tendría, mira, acá tal cual, y ya de esta manera ahí estaríamos comprobando. Ya por ejemplo, si quisiera crear una carpeta, si quisiera crear acá, también lo puedo realizar. Mira, ahí le voy a estar dejando, ahí lo voy a estar colocando, le voy a estar escribiendo ahí tal cual. Mira, ahí de esta manera lo tendríamos. Así es que sin duda un sensacional herramienta de PDF para que lo puedas probar. Me ha gustado demasiado, obviamente lo estoy compartiendo porque me gusta demasiado llevar a cabo esta clase de ediciones, pues algunas veces no tanto en la computadora, sino más bien realizarlo acá, resaltar ciertas cosas que necesito y qué más que se puede hacer con lo que es este sensacional herramienta, esta sensacional aplicación de PDF Element. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Ya por ejemplo, si quieres añadir, bueno, una imagen, pues mira, puedes agregar lo que es una imagen. Acá yo por ejemplo añado lo que es una imagen, lo puedo extender, lo puedo ahí estampar, o sea, puedes realizar todo lo que se te plazca sin ninguna clase de limitante. Así es que ya lo sabes. Hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Recuerda, sí, suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones. Nos vamos a ver como siempre hasta en un futuro video. Ya lo sabes, Master Tutos fuera. Sí, peace out.